Un artículo publicado el fin de semana en el New York Times, en el periódico estadounidense, y se refiere sobre todo a la situación de tres mandatarias o exmandatarias suramericanas. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, que está apartada de su cargo, inicialmente por 180 días desde la madrugada del jueves de la semana pasada. A ella se le acusa de haber maquillado las cuentas públicas de su país, pero además el Brasil está sumido en el escándalo de Petrobras, más de 2.000 millones de dólares en sobornos de la petrolera brasileña. Dilma Rousseff fue elegida en el año 2011 y en ese momento tenía una altísima popularidad. Habla también el artículo sobre Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, quien dejó su cargo a finales del año pasado, después de que entre su marido y ella hubieran gobernado por muchísimos años en ese país. El viernes fue acusada también por un juez argentino por malos manejos financieros. Ella fue reelegida por una ocasión y terminó en algún momento, tenía una popularidad muy alta, incluso su candidato a la presidencia perdió por un margen muy pequeño frente a Mauricio Macri, el actual presidente. La otra mandataria a la que se refiere el New York Times es Michelle Bachelet, que hace 5 años tenía una popularidad del 80%, ya había sido presidenta del país cuando dirigía ONU Mujer. Y el artículo del Times, también refiriéndose a la señora Bachelet, cuyo escándalo se centra en unos terrenos sobre los cuales hay unas acusaciones de malos manejos relacionadas con la nuera de la señora Bachelet. El artículo dice que tal vez en lo que les está pasando a los tres puede quizá haber algo de machismo de parte de las sociedades en las que viven. Incluso menciona el artículo que el hecho de que algunas primeras damas, como por ejemplo Angélica Rivera, la primera dama de su país, la mexicana, sea actriz de telenovelas, o como Juliana Aguada, la esposa del presidente Mauricio Macri en Argentina, que es diseñadora de modas, dice el artículo que esto puede deberse quizá también a algo de machismo. ¿Está usted de acuerdo con que en América Latina hay machismo y que quizá eso haya podido afectar o perjudicar a Dilma Rousseff, a Cristina Kirchner y a Michelle Bachelet? Juan Carlos, hemos estado en muchas mesas aquí reunidos discutiendo muchas veces temas complejos, difíciles, pero debo decir que este artículo me pareció uno de los peores que hemos leído recientemente. ¿Por qué? Antes que otra cosa quiero decir que en el continente americano, desde la Patagonia hasta acá, se viven todavía episodios machistas muy fuertes en la vida cotidiana y también en la política y en las formas de negocios. En todas las realidades todavía hace mucho para que exista una paridad de sexos. Ahora, este artículo me parece realmente cretino porque, por ejemplo, hay realidades complejísimas en cada uno de estos países y al corresponsal extranjero del New York Times le pareció solamente porque eran mujeres que podía compararse cada una de las tres situaciones. Me parece que tanto Dilma Rousseff como, por ejemplo, la señora Bachelet enfrentan completamente situaciones distintas en distinto nivel de crisis política en cada uno de los países y, sin embargo, al señor le pareció esto un buen artículo, al señor Jonathan Gilbert, el que escribió el artículo, y sin embargo durante todo el artículo pasa diciendo de que los expertos no creen que esa sea la reacción a estas críticas. Ahora, me parece grave porque también desde Estados Unidos el artículo dice que todas estas mujeres están conectadas de alguna manera a un hombre previo. Bueno, él lo está escribiendo desde una perspectiva de un hombre estadounidense. Qué mejor ejemplo que la señora Hillary Clinton conectada directamente con su marido, y sin embargo así era parecer América Latina como un continente donde está muy lejos de Estados Unidos, y me parece que estoy totalmente en desacuerdo. El problema de machismo aparece en todo el continente, desde el Patagonia hasta Alaska. A Pepe no le gustó el artículo, a mí me pareció interesante porque abre una discusión realmente llamativa sobre el papel de las mujeres presidentas en América Latina. Igual de legítimo me pareció cuando en el 2013 se celebró en el continente el hecho de que había 4 mujeres presidentes. Estaba Laura Chinchilla en ese momento en Costa Rica y las 3 que se han mencionado en esta mesa. Lo que pasa es que son 2 temas completamente distintos, que estas mujeres, como como muchísimas mujeres que deciden emprender una carrera política o empresarial o incluso niñas jóvenes, se ha enfrentado claramente el machismo en la vida laboral y en la vida personal, y muchísimo en América Latina, donde hay una cultura de machismo muy, muy arraigada. Tanto Dilma como Michelle Bachelet, como Cristina Kirchner, como tantas mujeres que están hoy en día en la política, es muy posible que hayan enfrentado el machismo en sus carreras. Por otro lado, que en este momento sean criticadas porque son mujeres, claro que no.
y son criticadas por distintos motivos. Le decía, a Dilma se le ha retirado del cargo no es porque es mujer. Igual Cristina Kirchner, que tiene una cantidad de investigaciones en su contra por corrupción, pues ella, que tanto ha jugado esa ficha femenina, que se ha sentado con su perrito y ha tratado de utilizar una especie de feminidad para ejercer el poder, tampoco se le ha criticado solamente porque es mujer. Lo que pasa es que sí son herederas, tanto Dilma como Cristina Kirchner son herederas de personas muy populares, en el caso de Cristina su marido, y en el caso de Dilma, Lula da Silva, que salió con un 80% de popularidad de la presidencia. Eso no les resta méritos a su carrera, pero sí es un elemento que las une. Michelle Bachelet es una historia distinta. Lo que da pesar es que no hay nada que lastime más los derechos de la mujer y el progreso de la mujer que el machismo, y segundo, el falso feminismo. Y eso de arropar todas las mujeres como una especie de seres perseguidos confunde muchísimo el mensaje. Ahí lo que habría que ver es estas mujeres presidentas qué tanto han avanzado la causa de la mujer, qué tanto han hecho para que haya unas leyes más progresistas, más incluyentes, para condenar la violencia contra las mujeres. Esa es la calificación que deberían tener como mujeres en el poder y no solamente unas graves generalizaciones. Pablo Pardo. Sí, yo creo que ese es un artículo que nos explica mucho de cómo funciona el New York Times. Justamente ahora que el New York Times quiere entrar en América Latina, va a entrar y os va a civilizar a vosotros, seres machistas, que no sois como deberíais ser. Es el mismo New York Times que hace 3 años y 4 años celebraba la llegada de mujeres a América Latina a puestos de poder. Desde luego que yo creo que sí, o sea, podríamos mirar múltiples ejemplos, pero vamos, lo que pasa en estas son crisis políticas en las cuales se está cuestionando la actuación de jefes de Estado y de gobierno, sean mujeres, hombres o lo que se quiera. En cuanto al hecho de que, digamos, muchas de ellas heredaron el cargo de sus maridos, pues sí, pero precisamente nadie nunca las cuestiona por ello, nadie nunca ha cuestionado seriamente a ninguna de ellas. Y si buscamos también ejemplos de machismo, podemos recordar en Estados Unidos las barbaridades que se dijeron, no en esta campaña, pero sí en la de 2008, sobre Hillary Clinton. Por ejemplo, que el periodista Carl Bernstein, uno de los grandes genios de la profesión, que hizo su fama en el escándalo Watergate, por ejemplo, criticó a Hillary Clinton basándose en un argumento tan sólido como que tenía los tobillos gruesos. Con lo cual, pues bueno, digamos que yo no veo absolutamente ningún tema aquí, aparte de la corrección política necesaria en el New York Times. Recordemos que el New York Times tuvo una mujer, directora, Judith Miller, que cuando la echaron, lo primero que dijo Judith Miller era que la habían echado por ser mujer. ¿Pero era Judith Miller o era...? No, Judith Miller, perdón, sí, Abramson, sí. Jill Abramson. ¿Usted la entrevistó además? Sí, y es insoportable. O sea que los que tuvieron que trabajar para ella lo debieron de pasar muy mal. Es insoportable por cómo es, no porque sea mujer. Bueno. Estás teniendo mucho cuidado con los comentarios machistas. Ha generado mucha indignación entre ustedes los hombres ese artículo. Yo sí creo que tiene unos puntos válidos. Yo creo que tiene unos puntos válidos también, claro.